se hizo, ¿no? Lo que es crear una guerra civil, por una razón muy sencilla. Y pongo un ejemplo claro. Durante esta democracia que hemos tenido a ETA, que ha estado casi 40 años asesinando a personas, a casi 1000 personas. Y no por ello se ha roto la democracia. En ese mismo momento, aquellas personas que quemaron templos en Asturias o en algunos otros lugares, para eso estaba la justicia, para actuar contra ellas, que fuesen denunciadas por estos grupos y, bueno, la justicia tendría que intervenir. Pero esto parece ser que no le interesaba, ¿no? Igual pasaría con el caso de Calvo Sotelo. Bueno, pues para eso está la policía, para investigar y para intentar caer toda la condena sobre aquel que cometió el delito. Pero, como dije anteriormente, estos dos esposos, Iglesia Católica y Franco, o los nacionales, no le interesaba para nada ese tipo de teoría y deciden ellos mismos crear la pelea. Y claro, ¿quién es el culpable de todo esto? Cuando se crea una pelea, no se crea porque dos estén de acuerdo, siempre hay uno que es el que la provoca. Y en este caso, los provocadores fueron aquellos que iniciaron el golpe de Estado contra esa democracia que se había votado en las urnas en febrero del 36. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, y situándonos en los Pirineos, después de este pequeño matiz, tenemos que decir que esos españoles, esos 500.000 españoles que llegaron a Francia, hemos contado que ya algunos murieron allí, el gobierno francés les va a decir que por qué no se meten a trabajar con ellos y si salen de los campos les van a ofrecer trabajo dentro del ejército, haciendo carreteras y sobre todo participando en la bunkerización de lo que era la famosa frontera con Alemania, la famosa línea Maginot. Esos búnkers donde miles de españoles estuvieron trabajando como albañiles, otros como peones, para construir precisamente toda esa bunkerización que, según Francia, bueno, le podía salvar de lo que iba a ser la invasión alemana. Esto sucede en un momento determinado y cuando los alemanes entran, a los primeros que van a pillar en esa línea Maginot van a ser precisamente a los españoles y como tal es una carga de entrada para ellos y lo que van a decidir es intentar deportarlos a España. Hablan precisamente con el gobierno de Franco, en este caso con Ramón Suñer, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la época, y Ramón Suñer le dice que no, que son apátridas, que son indeseables, que son personas que han luchado contra ellos y que como tales esos españoles no pueden regresar, que hagan con ellos aquellos que mejor le plazca. Pues Hitler, ni más ni menos, lo que decide es, esa es lo que decide el gobierno de España, el gobierno, digamos, a juego con ellos, porque eran fascistas, un gobierno del fascismo como lo era Mussolini y lo era también Hitler y Salazar en Portugal, bueno, pues decide llevarlos a campos de exterminio. Y precisamente en Angulema, donde había un grupo importante, un campo de agrupación, de donde estaban los españoles, se les va a trasladar precisamente inicialmente en un famoso convoy, el famoso convoy de los 927, donde, van a partir de Angulema y no saben realmente hacia dónde van, porque a medida que el tren va avanzando, están viendo que van hacia el norte, ¿no? Que no van hacia el sur, que no van hacia España, como le habían indicado. Y esto supone ya de entrada una especie de claustrofobia psicológica dentro de los trenes, también de la claustrofobia que realmente física estaban sufriendo, porque eran trenes prácticamente cerrados, con una ventana en cada vagón pequeñísima, y además estuvieron prácticamente casi 14 días en esos trenes hasta que llegaron a su destino, que era Mauthausen. Parece ser, según los testimonios de la gente, bueno, pues allí tenían que hacer sus necesidades, el olor era insoportable, hubo gente que murió dentro de los vagones. En definitiva, bueno, una verdadera tragedia que ya se inició con la salida de España y que continuó. En este convoy de los 927 se dan cuenta que cuando llegan pues eso, a un campo de exterminio, un campo de exterminio nazi, en este caso a Austria, al de Mauthausen, y allí lo primero que van a hacer cuando llegan el tren de la muerte, como así se le denomina, es precisamente apartar a las mujeres y a los niños para que regresen. Y van a quedar sobre todo a los jóvenes mayores de 14 años en adelante. Y a partir de ahí va a comenzar pues el verdadero holocausto con estas personas que van a quedarse en Mauthausen. Las mujeres van a tener que volver, muchas de ellas, a sus pueblos, y van a tener también que sufrir su particular holocausto. De eso casi nunca se habla, y es que van a ser precisamente tildadas pues de putas rojas,
de mujeres que realmente han servido al comunismo o al marxismo en este caso, y como tal pues no hay que verlas como gente decente, sino como gente indecente, y se les va a privar de casi todo. Muchas de ellas que han regresado incluso van a tener que sufrir la tortura de ser rapadas otra vez, es decir, se raparon en el 36, en el mes de agosto, muchísimas mujeres, y se le dieron la famosa aceite de ricino, pero estas mujeres del convoy de los 927 también van a sufrir el rapado porque no lo sufrieron en su momento, y como tal, cuando regresan muchas de ellas es lo que se van a encontrar, la humillación pública, el tener que ir todos los días a las iglesias a fregar las mismas, a rezar el rosario durante 3 o 4 horas, en definitiva, insertarle la idea de Dios en el cerebro, porque para el nacionalcatolicismo creían que esas mujeres estaban, digamos, falta, ¿no?, de la creencia de Dios, de ahí que se agarrasen a esas aristas del comunismo, del Fermín, diablo, como solían decir ellos. Fermín, perdona que te interrumpa. Quería hacerte 2 preguntas. Al principio hablan con el gobierno de España y este se niega a recibir a los españoles. Sin embargo, cuando llegan a Mauthausen sí que aceptan recibir a las mujeres y a los niños. En este caso, no. Es decir, cuando hablamos de estas mujeres que regresan a España, son esas mujeres que iban en el convoy de los 927. Las mujeres y los niños las apartan en Mauthausen y en ese momento las mandan que regresen a España. Entonces, a ellas sí, en un principio van a estar en Francia durante un tiempo, pero luego van a regresar muchas de ellas a España, ¿no? Y es cuando se encuentran con esa realidad que hemos estado describiendo. Y luego todos los otros, todas las personas que acaban en Mauthausen, digamos que su único delito es haber perdido la guerra. Exactamente. Pierden una guerra y se encuentran en otra, en la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Con lo cual, a partir de ese momento, en Mauthausen, lo primero que se van a encontrar estas personas, recordemos que en Mauthausen fueron 9.000 y pico de españoles los que estuvieron allí, de los cuales 7.000 y algo murieron en Mauthausen, pero estos 9.000, lo primero que se iban a encontrar, y sobre todo, bueno, este primer convoy de los 927, es precisamente, bueno, pues ese patio inmenso donde lo primero que se les va a hacer a todos va a ser raparlo, todos los pelos del cuerpo, despiojarlos, y a partir de ahí, bueno, ponerle el famoso drilling, el pijama a rayas, ¿no? Pijama que sin duda alguna van a tener hasta el final de sus días, muchos de ellos, y con el que van a ser incluso quemados y gaseados en las diferentes cámaras de gas y en los hornos crematorios, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también, lógicamente, iban hombres que estaban enfermos, y como tal, estos que estaban enfermos eran los primeros que iban a mandar a las cámaras de gas para ser duchados y para ser, según le decían, tratados por los médicos de Mauthausen. Bueno, la realidad ya sabemos cuál es, ¿no? Cámara de gas, y como tal, de ahí ya no salías vivo. Salía el humo por la chimenea y era señal inequívoca de que ya habías desaparecido para la historia. Los otros, los que estaban más fuertes, más potentes, a partir de ese momento, pues se iban a adentrar en los barracones, que iban a ser sus lugares de descanso, y a partir de ahí a espera del día siguiente. Al día siguiente lo que le iban a comunicar era que tenían que bajar hasta las canteras para trabajar la piedra que se utilizaba en hacer pues carreteras, aeropuertos, etcétera, etcétera. Y cuando bajaban, que estaba precisamente en el campo de Gusen, es el campo real de los españoles, porque lo construyen los españoles, pues de ahí el nombre de campo de los españoles, ya que Mauthausen ya estaba construido. Bueno, pues cuando van a Gusen, que es el verdadero campo de exterminio como tal, bueno, pues van a esas famosas canteras que están a unos 5 kilómetros, y ahí lo primero que van a hacer, amén de este trabajo de piedra, etcétera, es también al final de la jornada subir unas escalinatas que en total eran 175, que tenían 175 escalones, y todos tenían que cargar sobre su espalda una piedra de 25 kilos. En muchos días, muchos de ellos, debido ya a su delicada salud, porque la comida no era la más adecuada, ya que era un campo de exterminio, había que ir acabando poco a poco con ellos, muchos desfallecían y como tal, pues caían con la piedra, y eso hacía que el resto de personas fuesen cayendo como una ficha de dominó. Muchos se rompían las piernas, quedaban lastimados, con lo cual al día siguiente no podían trabajar. Y si no me equivoco, Fermín, si alguno no conseguía subir hasta arriba, los alemanes los asesinaban ahí mismo. Sí, totalmente. Aquellos que ya habían quedado, digamos, mal de las piernas, con piernas rotas o brazos rotos,
ellos tenían precisamente una famosa pared de 7 metros que era conocida como la pared de los paracaidistas. Y en esta pared, la pared de los paracaidistas, hacían subir a esas personas pues con un miembro de la SS o 2 miembros de la SS, y lo primero que le decían era lánzate. Lógicamente el terror y el miedo estaba, ¿no?, en la mente de ese español y no quería lanzarse. Y lo que hacían al momento los SS era pegarle un tiro en la nuca y caía. Esa era la famosa pared de los paracaidistas, y ahí murieron muchos españoles que, debido a esa carga de esa famosa piedra de 25 kilos, pues hizo que muchos quedasen lisiados, y como tal eso era sinónimo de muerte. En ese mismo día tenía que morir en la pared de los paracaidistas, no regresaba a Mauthausen. Esa realidad poco a poco iba minando psicológicamente el cerebro, ¿no?, de estos hombres que sin duda alguna veían como poco a poco sus amigos, sus compañeros, sus amigos de barracón, pues ya no regresaban. ¿Qué había pasado? Pues nada, ya sabemos que han muerto en la pared de los paracaidistas. Y otros, pues que conseguían a lo mejor llegar, porque a pesar de eso no habían quedado muy mal, pues al final la cámara de gas sería su final, porque ya sabían que no iban a poder seguir trabajando. Y bueno, a partir de ahí, digamos que es cuando realmente va a empezar toda la lucha por parte de muchos de ellos para intentar salvarse, ¿no?, intentar salvar su vida en Mauthausen. Y algunos de ellos se prestan, precisamente voluntarios, pues para hacer las cosas más truculentas, ¿no?, como es, por ejemplo, pues acarrear cadáveres, meterlos en los hornos crematorios. Todo este tipo de trabajo parece ser que a algunos le daba una cierta fuerza porque estaban mejor considerados, y parece ser que tenían un cierto detalle alimenticio para con ellos, y eso hacía que pudiesen sobrevivir un poco mejor. Supervivencia pura y dura, ¿no, Fermín? Sí, totalmente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues muchos ya desesperados, porque sabían que lo que les iba a esperar, se lanzaban a las alambradas electrificadas del campo de Mauthausen, y ahí quedaban achicharrados, ¿no? Quedaban completamente pues muertos por la electricidad. Pero también hubo algunos que le echaron un par y fueron capaces incluso de fugarse de Mauthausen. Son esas historias que a veces no se cuentan cuando realmente se habla del campo de exterminio de Mauthausen. A veces vemos películas norteamericanas donde vemos como algunos judíos son capaces de escaparse de Mauthausen. Hay que decir que los primeros que prueban Mauthausen, que prueban las cámaras de gas, que prueban las torturas nazis, van a ser los españoles, que van a entrar en 1941. Los judíos entran después. Con lo cual, curioso, un dato muy curioso. Siempre sí, nos pintan la historia, o la vemos de esta manera, ¿no?, que el holocausto, el genocidio, se cernió sobre el pueblo judío, pero los españoles también recibimos parte de ese castigo. Y es cierto lo que acaba de decir Fermín: cuando buscamos documentales sobre Mauthausen y demás, no se suele contar esa parte, que hubieron presos que pudieron fugarse. Sí, hubo casos. En concreto hay 3 que yo conozco que salieron juntos, un extremeño, Agustín Santos, y 2 andaluces que eran compañeros de barracón. Ellos deciden en un momento determinado, a sabiendas de que iban a morir, a intentar fugarse. Y bueno, para ello hay un primer intento, una noche, pero se dan cuenta que las luces de los miradores, esos grandes focos, ¿no?, para intentar detectar alguna fuga, bueno, pues estaban continuamente alumbrando prácticamente los pabellones. Pero hubo una noche en que se dieron cuenta de que si rodeaban los barracones y además se situaban debajo de uno de los torreones donde estaban estos focos, los focos dejaban, digamos, una pequeña sombra, ¿no?, es decir, no alumbraban una determinada cercanía a ese barracón. Y ellos se dieron cuenta que esa podía ser la prueba para poder escaparse. Pero en este caso, lo que van a hacer no lo van a desarrollar en Mauthausen, sino que lo van a desarrollar en el campo de Gusen, y sobre todo en esa famosa cantera, porque se van a dar cuenta de que las alambradas, al menos en ese día, no estaban electrificadas. Con lo cual, a pesar de que había también esos torreones, van a aprovechar la tarde, cuando ya estaba cayendo, y van a intentar zafarse de los alemanes. A partir de ese momento, estos 3
españoles van a saltar sin que nadie se dé cuenta de sus camiones y se van a lanzar unas laderas abajo, dirección precisamente hacia Suiza, que era el objetivo que realmente ellos necesitaban para salvar sus vidas. Bueno, Agustín Santo, acompañado de estos dos andaluces, pues van a conseguir llegar prácticamente casi a 30 kilómetros de Suiza, donde estaba, digamos, la salvación. Pero poco a poco van a ir cayendo. Los andaluces van a ser cogidos antes que Agustín Santos, que es el que va a sobrevivir realmente. Los otros ya estaban muy desfallecidos y les dicen a Agustín Santos que él continúe, que ellos no pueden seguir porque al final lo van a cazar y va a ser peor. Dice, al menos nos quedamos aquí y si somos capaces de amañarnos cogiendo por ahí cualquier tipo de alimento, pues quizás podamos sobrevivir, pero si nos cogen es igual porque nos van a matar, entonces tenemos todo perdido. Márchate tú, que te encuentras con más fuerza y seguro que puedes conseguir la escapada. Bueno, lo cierto es que también Agustín Santos, llegando a esos 30 kilómetros de Suiza, lo van a detener y la buena suerte que va a tener es que, claro, le van a preguntar de qué campo ha salido. Él dice que del campo de Mauthausen, no miente, ¿no? Pero la suerte le viene, ¿no? Porque no lo van a trasladar a Mauthausen, sino lo van a trasladar a otro campo que es, digamos, menos agresivo que el de Mauthausen, con lo cual va a poder mantenerse en ese campo y la verdad es que no actuaron contra él, algo raro, porque lo podían haber asesinado perfectamente por ese hecho en sí. Lo cierto es que aguanta y al final, bueno, pues consigue salir cuando se libera el campo en mayo de 1945 y bueno, a los oyentes que estén interesados en esta historia hay documentos en internet, incluso entrevistas hechas al propio Agustín Santos, este extremeño de Cáceres, de un pueblo de Cáceres, del Gordo que se llama, y además, bueno, pues se cuenta la historia precisamente también de esos dos andaluces. Canal Sur, en concreto Andalucía, tiene un reportaje hecho sobre este personaje y hay noticias también sobre él en internet. Pero Fermín, son esas historias, ¿no? Sí. Si no he entendido mal, no se fugan realmente por la alambrada, sino que se tiran del camión en marcha. El camión en marcha, exactamente. ¿Y el resto de ocupantes del camión no se dieron cuenta o...? Sí lo sabían. Algunos de los que estaban sí lo sabían. Pero parece ser que algunos de los que estaban, digamos, al lado de los propios guardias se encargaron, en este caso, de distraerles, ¿no? A través de una determinada conversación, obligaban a mirar hacia el otro lado y no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, poco a poco fueron saltando y consiguieron fugarse. Hay también otro caso. Este señor es también de Extremadura, un pueblo de Badajoz en concreto, de Medina de las Torres, que este señor también fue evadido. Te dice el documento, cuando tú lees los documentos de todos los 9.000 y pico de españoles que te vienen con su nombre y apellido, el número que le ponían con tinta china en el brazo, si fallecido o liberado, también en algunos casos te ponen evadido, ¿no? Y evadido es evasión, alguien que se escapó. En este caso, este joven de 23 años, que era natural de este pueblo extremeño, este sí supo huir a través de las alambradas de Gusen y al final también consiguió escaparse, pero lo detienen y rápidamente lo van a devolver a Mauthausen y lo van a asesinar en Mauthausen en ese mismo momento. Además, una de las formas que tenían Mauthausen para humillar primero públicamente y que sirviera de ejemplo al resto de personas que estaban en el campo era precisamente pasearlos montados en una especie de carro de madera tirados por 2 o 3 presos, donde iría este preso con las manos atadas y delante de él una banda de música pues tocando las canciones alemanas de la época que daban vítores a Hitler. Y una vez que eran paseados con ese carro por el campo, al final terminaban ahorcándolo públicamente delante de todos los presos para que supiesen que aquel que intentase fugarse, su final iba a ser ese, como le estaba ocurriendo en este caso a ese extremeño que también intentó fugarse. Por lo tanto, la historia de Mauthausen está llena de tragedias, amén de las muchas mujeres que también estuvieron en campos de exterminio nazi. Hablo de mujeres también españolas, ¿no? Hubo unas 170 españolas, de las cuales, según algunos documentos, se comentan que fallecieron unas 14, ¿no? En el famoso campo de los Cuervos, en Rexbrooks. Y bueno, pues estos detalles que a veces pasan desapercibidos, es bueno que se vayan contando porque esas historias tienen que servir para que, pues no caigamos, como solemos decir siempre, en los mismos errores, ¿no? Que por una ideología determinada seamos capaces
de dinamitar la vida de una persona, ¿no? Es decir, anteponemos la ideología al ser humano como tal, ¿no? Y yo creo que eso es un error, porque la cierto. pregunta que yo muchas veces me hago es hasta qué punto vale seguir una ideología que lleva intrínseca en el centro de la misma el odio, el rencor y la muerte, ¿no? Sea religiosa o sea política. En este caso es política, ¿no? Pero podemos hablar también de ideologías religiosas que también tienen este tipo de holocaustos, como puede ser la misma Iglesia Católica a través de la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Fermín, para que la gente se haga una idea, un poco, aunque supongo que casi todos sabrán más o menos cómo era el procedimiento, cuéntanos cómo es el paso, digamos, a las cámaras de gas, cómo funciona y demás. Bueno, inicialmente muchos de ellos que no sabían lo que era la cámara de gas, hablo al principio, de cuando llega ese famoso convoy de los 927, los que se le va a indicar, sobre todo a esos cojos que vienen, a esas personas que saben que a lo mejor le falta un ojo, que es encorvado, que son personas no aptas para trabajar, pues gente a lo mejor de 60 años, es que hay que darles duchas para que queden bien limpios y para que luego, como dije anteriormente, puedan ser trasladados a las enfermerías para que los médicos precisamente les traten, ¿no? Y puedan de alguna forma pues curarse. Lo cierto es que ellos, creyendo que eso iba a ser así y con ese fin, pues acuden a esas cámaras de gas donde entraban 200 personas, 200 y pico de personas en muchos casos, y lo que se encuentran es en efecto una especie de habitación con determinadas duchas, digamos, donde lo que va a salir de ellas no va a ser ni mucho menos agua, sino el famoso gas ciclón, ¿no? Que ya desde una determinada chimenea determinados policías de la SS o guardias de la SS van a echar ese famoso gas ciclón, que es el que va a acabar con la vida de estos españoles. Poco a poco se están dando cuenta los que están allí que ese puede ser su final. Los primeros son los que realmente van a pagar esa inocentada, mal inocentada, pero los otros ya se dan cuenta de que al no regresar quiere decirse que las cámaras de gas han muerto, ¿no? Y sobre todo cuando luego van a empezar a ver pues cómo salen cadáveres en carros montados para ser trasladados a los hornos crematorios. Pero hay una historia muy muy chula ahí en Mauthausen, que va a ser precisamente desarrollada por un grupo de personas de Cataluña, y donde va a intervenir un fotógrafo que además los alemanes le tenían en consideración. Una historia muy 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 bonita además. Un español llamado Boins, que se encargaba de fotografiar todo lo que los alemanes le decían que fotografiase, pero él también fotografiaba pues todo lo que veía, los cadáveres que se veían en Mauthausen, hornos crematorios, las caras de los líderes, de Himmler y de todo ese tipo de personajes que se encontraban en Mauthausen. Y una vez que las tiene, decide agruparse con un grupo de colegas del barracón. Dice, oye, esta es la mejor prueba que hay, por si salimos alguno de aquí, demostrar qué es lo que se ha vivido en Mauthausen. Es decir, todo el tema de cámaras de gas, todo el tema de gente electrificada, quiénes eran ellos los líderes, etcétera, etcétera. Bueno, consiguen, a través de una de las señoras que limpiaba los barracones y lavaba la ropa, pasar estos negativos. Se lo van a entregar esta señora precisamente a otra mujer de Austria, de un pueblito de ahí, Mauthausen en concreto, y esta mujer, que parece ser tenía ideología un poco también afines con los republicanos, pues los va a guardar en el jardín de su casa. Cuando el campo va a ser liberado, lo primero que va a hacer este grupo, que ellos se autodenominaban los pochacas, es precisamente ir hasta a la casa de esta mujer, pedirle los negativos, que ella se los va a entregar muy amablemente, y ellos los van a utilizar para demostrar quiénes eran realmente los que habían estado cometiendo aquel genocidio en Mauthausen, porque ahí aparecían las fotos de Hitler y de otros líderes que estaban al frente del campo. Y por supuesto, todas esas matanzas que se desarrollaron en el campo, no solamente ya en las cámaras de gas, sino en las propias alambradas, que día a día gente morían lanzándose a las mismas ante la desesperación. Y eso sirvió precisamente para que en los juicios de Nuremberg prácticamente fuese incontestable lo que pudieran decir en favor de los alemanes, ya que era una prueba evidente de que realmente allí se habían cometido estos delitos y pusieron cara a esas personas que ordenaban que todo eso realmente se desarrollase en dicho
recinto. Por lo tanto, esas fotografías, esos negativos de este catalán, de Boins, sirvieron para mucho, sobre todo para que esos líderes fuesen también ejecutados y pagasen un poco, bueno, pues el horror que vivieron allí estas personas que no cometieron ningún delito. Simplemente el delito que cometieron fue votar en unas urnas en democracia república en el febrero del 36. Sufrieron una guerra civil en su país y encima se van a encontrar luego con la Segunda Guerra Mundial, porque quien gobernaba en ese momento España, que era el generalísimo Franco y la Iglesia Católica, pues van a decidir que esas personas no son aptas para ser aceptadas, ya que son apátridas. Fermín, además, ¿quién le da la cámara fotográfica a este catalán? ¿Quién le da? Sí. Los propios alemanes. ¿Y con qué finalidad? Sí, claro. Cuando los alemanes llegan, los españoles, lo primero que le dicen es, bueno, ¿qué profesión tenéis? Pues yo fontanero, yo tal, yo albañil, yo fotógrafo. Bueno, pues mira, vas a ser el fotógrafo nuestro, de los que estamos aquí, los líderes que estamos aquí para fotografiar pues todos los acontecimientos que allí se hacían, las venidas de gente importante, etcétera, etcétera. Entonces él siempre acompañaba a los alemanes. Pero no para fotografiar, digamos, el genocidio, sencillamente para hacer fotos y que a los alemanes, claro, que ellos salieran bonitos en la foto y como los buenos. Claro, en sus revistas, que las pondrían, etcétera, etcétera, pues saldría, pero él muy discretamente también hacía fotografías a esos horrores que allí se estaban cometiendo cuando podía, como tal, y eso sirvió para lo que hemos contado, ¿no? Por lo tanto, es una historia que me parece digna de hacer una película sobre ella, ¿no? Pues son esas historias que han servido precisamente para mucho, ¿no? Y sobre todo es para ponerle cara a quienes fueron los asesinos, los genocidas de ese holocausto que se vivió en ese campo donde 9.000 españoles, y de ellos 7.000, pues fallecieron. Creo que no tiene... bueno, parangón sí, porque luego los judíos, lógicamente, fue mucho más grave, ¿no? Pero eso ya es otra historia a contar. Pero mira, por dar y homenajear a todos estos hombres españoles que estuvieron en Mauthausen, sería interesante al menos dar a conocer algunos nombres de ellos que representen a toda esa mayoría y de alguna forma, bueno, pues homenajearle, que creo que se lo merecen, ya que muy pocas veces quizás se le haya hecho precisamente este homenaje como tal, ¿no? Sí, Fermín, pero un momento, antes de entrar en esos nombres, una pregunta. ¿Quién era el director del campo de Mauthausen? Porque cuando este catalán se sienta en el tribunal como testigo de los juicios de Nuremberg, directamente a quien acusa es a Ernst Kaltenbrunner. Sí. No sé si él era el director del campo de Mauthausen. Realmente el líder era Himmler, no Hitler. No Hitler del bigote, el líder general de Alemania, no. Himmler, con M. Un líder nazi, que además estuvo en España invitado por Franco, estuvo a Tutti Play aquí en Madrid, lo llevó a ver corridas de toro a la Plaza de las Ventas. En definitiva, digamos, una persona que también estaba bien considerada al fin con el régimen franquista, porque eran de la misma élite, ¿no? Y del mismo grupo. Y era Himmler realmente el líder de todo el campo. Era el director y el jefe central de ese espacio en concreto, ¿no? El que acabas de nombrar era Segundón, pero el número uno era Himmler. Porque yo sé que los juicios de Nuremberg, los juicios de Nuremberg a Kaltenbrunner le costó la horca, claro. Digamos, la acusación precisamente del catalán fue ya lo que lo sentenció a muerte directamente, porque era seguro que él... No pudieron con él. En este caso, Himmler, al huir del campo, cuando sabían que se estaban acercando las tropas rusas para ir a Estados Unidos, pues huyen muchos de ellos y Himmler precisamente lo que hace es, todos los líderes alemanes tenían unas especies de ampollas de veneno. Entonces, antes de ser casado, lo que hace es precisamente tomarse esa ampolla de veneno y morir de una forma cobarde, ¿no? Es decir, morir como muere, pues eso, aquellas personas que no se quieren enfrentar ante la realidad que les espera, ¿no? Y bueno, pues se toma esa ampolla y al final se lo encuentran muerto, con lo cual ya a él no se le puede juzgar como tal, pero sí al resto. De la misma manera que murió Göring, Hermann Göring. Sí, exactamente igual. Algunos que fueron casados no lo pudieron hacer, pero otros sí lo hicieron. Todos llevaban esa ampolla de veneno y en un momento determinado se la tomaban y bueno, morían. ¿Realmente, Fermín, tú crees que los nacionalsocialistas realmente sentían tanto odio hacia el resto de personas que no eran de su nacionalidad o todo lo hacían con una convicción política?
Más bien era convicción política, aunque ojo, si volvemos a hablar, como dijimos al principio, de que Hitler, en este caso, quiso que los españoles volviesen a España para que Franco pues hiciese con ellos lo que mejor le pareciese, en este caso ahí Hitler dio, digamos, algo bueno, ¿no? Que fue, bueno, al menos que se lo lleven a España. Desde luego en España los iban a asesinar, estaba claro, porque Franco ya de entrada, después de que termina la guerra civil, hay un verdadero también genocidio contra personas que habían participado en la guerra civil, sobre todo con líderes, ¿no? Hablamos de concejales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como a él le ordena a Ramón Suñer que son apátridas, que no los quiere, que puede hacer lo que quiera, bueno, pues es a exterminarlos en los campos de exterminio de Mauthausen. Pero, por supuesto, está el tema político, ya que ahí había un cuarteto, como hemos dicho antes, que era en Portugal Salazar, estaba en España Franco, Mussolini en Italia y en Alemania Hitler. Era el fascismo europeo de la época, era la misma columna vertebral que levantaba, digamos, pues el nazismo y levantaba precisamente todo el tema del fascismo como tal. Por lo tanto, todos eran cómplices de todo cuanto allí ocurría. Aunque hay que decir una cosa, en beneficio sobre todo de Salazar, el portugués, mientras Franco no quiso aceptar a los españoles, Salazar también, Hitler hizo lo mismo. Les dijo, oye, aquí tenemos a portugueses que están en campos, ¿los vais a querer o no? Y Salazar dijo que sí, y eran sobre todo judíos, portugueses judíos. Y al final estos portugueses judíos, bueno, pues regresan a Portugal, que hace unos años, ahora unos 7, 8 años, precisamente al pueblo de Portugal se le preguntó qué opinión tenían de Salazar con respecto al nazismo y tal, y una mayoría salió en defensa de Salazar, precisamente por este detalle en concreto, y porque sabían lo que había ocurrido en España. Porque en España, Fermín, también teníamos campos de concentración. ¿Por qué no derivarlos a España y confinarlos ahí? Claro, en los campos de trabajo que había, ¿no? Como en Azuaga y en Castuera, o en el norte de Asturias, en muchos lugares de España había campos de trabajo donde podían perfectamente estar, ¿no? Y bueno, muchos de ellos que fueron a esos campos de trabajo, luego, pues cuando hubo la amnistía, digamos, pues salieron y no hubo ningún problema, no se les volvió a molestar más, ¿no? Pero, sin duda alguna, en este momento, como estaba caliente todavía el tema de la guerra civil y quizá los odios hacia los republicanos estaban más latente, pues dijeron que no se aceptaban a estos republicanos, ¿no? Quizás también porque ya Franco sabía lo que Hitler estaba tramando. Es decir, él sabía perfectamente que Hitler tenía campos de exterminio, que había cámaras de gas, todo eso se lo comunicaban unos a otros, porque eran amigos, se llamaban por teléfono, tenían la misma ideología. Por lo tanto, era una prueba. Y como los españoles iban a ser los primeros que iban, de alguna forma, a sufrir estos tormentos, pues había que probar. Y había que probar las cámaras de gas y había que probar los hornos crematorios. Y para eso estaban los españoles, precisamente. Por eso, quizás fuese una también de las razones por las que Franco no los quiso traer para España. No, quédalos y intenta realmente demostrar que lo que has construido pues es eficiente, ¿no? Y te puede servir para vanagloriar el fascismo. Estoy viendo ahora mismo aquí en pantalla la imagen de Francisco Boix, que hizo a Kaltenbrunner y a Himmler en una visita al campo de Mauthausen, que precisamente esta foto, concretamente, es la que se muestra en el juicio y la que manda a Kaltenbrunner a la horca. Claro. Justo una foto en la que ellos querían salir pues como los buenos de la película, como las personas elegantes, que realmente, todo hay que decirlo, lo eran, y no se ve ni un solo preso, no se ve nada estrambótico en esa imagen, pero sin embargo le costó la muerte. Así fue. De todas formas, como dije anteriormente, Boix sabía perfectamente que se la jugaba con eso, pero los negativos sirvieron para eso y para mucho más, para que al menos hoy podamos ver esas imágenes en Internet de lo que realmente allí ocurrió, ¿no? No solamente sirvió para los juicios de Nuremberg, sino también para que tanto tú como yo o otros oyentes puedan acercarse a Internet y poner campo de exterminio Mauthausen, imágenes, y te salgan todas las imágenes, que muchas de ellas eran de Boix. Y realmente los alemanes creían que se iban a salvar en ese juicio, porque el último que tocó hablar fue a Boix, ¿no? Y claro, mientras tanto, pues no había pruebas.
nadie demostraba nada, con lo cual era así, hablar por hablar, pero no aparecía ningún documento, no aparecía nada, ¿no? Hasta que llegó Boins. Y cuando llegó Boins y se subió a la tribuna, fue cuando comenzó a decir quiénes eran los líderes que estaban ahí sentados, quiénes eran los que estaban realmente en Mauthausen, y cuando presentó las fotografías, todos los que estaban en el estrado, digamos, nazi, agacharon la cabeza como diciendo, ya sí que no nos salvamos. Es decir, cayeron todos los que realmente hayan participado en esa masacre y en ese holocausto. Antes, Fermín, de terminar la intervención con la lista de algunos de los presos de Mauthausen, ¿qué fue de Francisco Boix? Bueno, al final creo que Francisco Boix murió de una enfermedad ya mayor, no muy mayor, pero unos 50 y tantos años, y bueno, la enfermedad, que no recuerdo qué enfermedad fue la que se lo llevó. Es decir, él no murió realmente en el campo, él no murió en el campo, él murió de afuera, porque también aguantó el chaparrón, quizás por esa razón, porque tenía un puesto de trabajo lo suficientemente interesante como para no morir. Es decir, los alemanes lo necesitaban como fotógrafo, y como tal, bueno, pues aguantó todo el chaparrón y visualizó todo, y murió luego después ya, pero en Francia. Murió en Francia, ni siquiera llegó a regresar a Cataluña con una enfermedad. No recuerdo qué enfermedad era, pero murió ya enfermo. Quizás esa enfermedad que la cogiese también en Mauthausen, en vez de todo saber, ¿no? Bueno, por lo menos murió fuera del campo. Ahora sí, Fermín, cuando quieras hacer homenaje a esas víctimas del campo. Nada, van a ser poquitos. Podríamos hablar de muchísimos, ¿no? Pero lógicamente el tiempo no da para más. Y nos vamos a centrar en Girona, precisamente, porque creo que, aunque tampoco son muchos, hay 13, en concreto 13 personas de Girona que estuvieron en Mauthausen. Pues mira, vamos a dar los nombres de estas personas y algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, José Bartra Canet, falleció el 23 del 11 de 1941, y bueno, pues la verdad es que la muerte de este hombre no sabemos cómo fue, porque en el documento no se te dice como tal, ¿no?, qué fue lo que le ocurrió realmente. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo esta realidad se vivió tan intensamente, negativamente, lógicamente, en contra de los españoles, y como dijimos anteriormente, 9.000 de los 9.000, 7.000 murieron en este campo de exterminio. Pero creo que podemos, si quieres, hablar o hacerme alguna pregunta sobre otro tema, porque se me acaba de ir la imagen y tengo que recoger otra vez de nuevo los nombres y apellidos, ¿sabes? O sea, esos lapsus que a veces suceden con el ordenador cuando está mucho tiempo, y bueno, se me acaba de ir ahora mismo la imagen, y bueno, pues nada, la voy a retomar. Pero sin duda alguna, el campo de Mauthausen para los españoles tiene muchísimo significado, y como dije anteriormente, creo que no puede pasar desapercibido, porque fue mucho, ¿no?, lo que ahí se vivió, y sobre todo por esa tragedia doble. Españoles que habían vivido la Guerra Civil Española, que tuvieron que huir de su país por pensar de forma diferente, como hemos dicho anteriormente, y al final se encontraron no solamente ya con el tema de Francia, sino también con el tema de Austria, en este caso, ¿no?, el campo de Mauthausen. Tremendo, sin duda, pero esa es la historia real de estos 72 años que se van a celebrar precisamente ahora el viernes, en concreto, ¿no?, el día 5, que fue cuando realmente, el 5 de mayo de 1945, cuando realmente los españoles pudieron derribar del campo de Mauthausen ese águila de la vergüenza, ¿no?, que era la bandera nazi, y que además pusieron una gran pancarta, ¿no?, diciendo los españoles antifascistas, ¿no?, celebramos la victoria que en ese momento se estaba desarrollando en Mauthausen. Sin duda alguna, un tema que quedará para la historia, pero que a veces creo que se habla poco de ello, ¿no?, y creo que es necesario que se hable más, porque no es una cosa cualquiera, ¿no? A veces, como dije anteriormente, nos centramos en los judíos, y judío para arriba, judío para abajo, y se nos olvidan los españoles. Fermín, mientras recuperas esa imagen, cuéntanos un poco cómo era el campo de Mauthausen. Bueno, pues el campo de Mauthausen era un campo lo suficientemente importante a nivel de espacio, no sé los metros que tendrían, pero era lo suficientemente importante, ya que había un número de barracones, 13 en concreto, te dicen en algunos documentos, otros te dicen que tienen algunos más,
y donde además, bueno, pues tenía ese gran patio que ya hemos indicado anteriormente, donde estarían las cámaras de gas en un lado determinado. Además, hoy aquellos que vayan a Mauthausen se pueden sentir impresionados porque van a ver, amén de las gafas de muchísimos reos, los zapatos que ahí se encuentran también, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquellos que puedan, que vayan, porque a pesar de que es doloroso lo que se cuenta y los nombres de esos españoles que están allí también puestos, pues sin duda alguna vale la pena, porque el entorno en sí es un verdadero drama, ¿no? Pero hay que ir porque es algo que nos tiene que servir para no caer en el mismo error, ¿no? Y tropezar en esa misma piedra donde la muerte hace acto de presencia, donde el hombre es un lobo con el mismo hombre, ¿no? Y eso es lo que no debemos tolerar. Pues ya tenemos aquí los nombres otra vez de nuevo de esta gente. Como se dije anteriormente, José Bartra Canet, ese señor nació el 19 del 3 de 1906 en Girona. Estuvo en la prisión inicialmente de Félix Borstel. El número que le pusieron con tinta china en el brazo fue 86.793. Fue deportado el 27 del 1 de 1941 al campo de concentración de Mauthausen. Y bueno, pues su último destino, según nos dice el documento, es falleció el 23 del 11 de 1941. Es decir, prácticamente no duró ni el año. Por lo tanto, aquí ya tenemos un caso concreto. También tenemos a Arturo Gallego Sánchez. Este señor también nació el 25 del 12 de 1903, población Girona. Estuvo en la prisión de Trier. El número de prisioneros fue el 55.643. Fue deportado, pues, la misma fecha que la anterior, el 25 del 1 de 1941. Se le puso la matrícula con tinta china en el brazo, número 4155, y su último destino fue fallecido el 25 del 9 de 1941. Juan Gasau Pou, también natural de Girona, nacido el 16 del 1 de 1893. Este señor estuvo inicialmente en la prisión de Estrasburgo. El número de prisionero que le pusieron en su pijama rayas fue el 3026. Fue deportado el 13 de 12 de 1940 con campo de concentración de Mauthausen. Tinta china en su brazo, el número 4838, y el último destino fue fallecido el 19 del 12 de 1941. Tenemos también a Fidel Maya Franks. Este señor también era natural de Girona. Estuvo inicialmente en la prisión de Félix Borstel. Su número de prisioneros en su pijama raya fue el 87.770. Fue deportado el 27 del 1 de 1941, Mauthausen. El número de matrícula con tinta china fue el 6.422 y fue muerto. Falleció el 15 del 11 de 1942. Tenemos también a Francisco Massa, este señor, también natural de Girona, que nace el 18 del 4 de 1892, estuvo en Compiègne o Campagne, en Francia, y de ahí fue al campo de concentración de Buchenwald. Este no estuvo en Mauthausen, estuvo en el campo de Buchenwald, y fue deportado el 14 del 5 de 1944. Se le puso con tinta china el número 49.445 y falleció el 3 del 3 de 1945. Qué curioso, por 2 meses no pudo salvarse, ¿no?, de esa verdadera tragedia. Y, por ejemplo, tienes también a José Pibernat Parés, de Girona, fallecido el 5 del 5 de 1942. Tenemos a José Rivas Ginás, a Luis Roca Sureda, a Rafael Laborda Soriano, más conocido como Rafael Salazar. Tenemos también a Cayetano Sánchez Tocalón, Gregorio Verdaguer Dorca, Eliseo Vidal Curubret, Juan Vila Bataller, por ejemplo, también otro de los que, de este señor en concreto, de Juan Vila Bataller, te dice el documento que no hay datos, pero, por ejemplo, tenemos aquí a 2 liberados, que hemos dado los nombres, Luis Roca Sureda, y vamos a ver este personaje que se nos dice en los documentos. Te dice Luis Roca Sureda, nacido el 19 del 12 de 1909, población Girona, provincia, región, país, Cataluña, Girona.
Stalan o prisión, estuvo en la prisión de Vesoul, no te dice el número de prisionero, fue deportado el 8 del 8 de 1941. Mauthausen, el número que llevaba en su brazo era el 4096. Su destino, liberado el 5 del 5 de 1945. Aquí tenemos un ejemplo de joven que aguantó el chaparrón de los nazis y que tuvo suerte de no morir, lógicamente, porque estuvo casi 4 años en Mauthausen hasta que el campo fue liberado. Otro compatriota suyo y además también de la misma población liberado fue el que hemos dicho anteriormente, Rafael Salazar, alias Rafael Laborda Soriano. De este se nos dice, por ejemplo, que entró, el 24 del 10 de 1910, es cuando nace en Girona, Cataluña, Girona, estuvo en la prisión de Campaign el 18 del 6 de 1944, la fecha de la deportación a Mauthausen es el 20 del 6 de 1944, se le pone en su brazo con tinta china el número 73.610 y su último destino fue liberado el 30 del 4 de 1944 porque no estuvo en Mauthausen, estuvo en Dachau, que es cuando se libera este campo. Por eso la fecha es diferente, 30 del 4 de 1945. Este estuvo en Dachau, un campo también donde de la marinera. Ahí los judíos, sobre todo, fueron los que sufrieron mayor tragedia, ¿no? Y bueno, estos son un poco los nombres de estos 13 hombres de Gerona. Podríamos hablar de muchos más catalanes que murieron en Mauthausen, otros fueron liberados, pero que pone de manifiesto de que esas tragedias no se pueden repetir. No puede estar las ideologías por encima de la persona. El ser humano como tal tiene derecho a la vida y no se le puede quitar simplemente por una ideología. Eso es incultura, eso es falta de evolución, pero a veces el hombre se le llena, ¿no?, su cabeza o se le dogmatiza su cabeza con ciertas ideas que van como los burros, simplemente miran para adelante y no miran para los lados, ¿no? Y a veces pues se pierde lo más elemental del ser humano, que es, bueno, pues esa caridad, esa convivencia que hay que tener y ese respeto que hay que tener hacia el otro. Por lo tanto, esta historia que hemos contado de Mauthausen nos tiene que servir para reflexionar y para no caer en los mismos errores. Y, por supuesto, Pues sí. hablar de ella, porque aquellos que cometieron estos delitos pues no deben de ser tratados como héroes, porque hay quien aún al día de hoy los tratan como si fueran verdaderos héroes, ¿no? Pues tienes toda la razón, Fermín. Hay que aprender de los errores y no volver a cometerlos, aunque parece que no aprendemos, parece que no evolucionamos y que a día de hoy seguimos tropezando una y otra vez con la misma piedra. Pues sí. Fermín, ha sido un placer tenerte esta noche y que nos hayas contado esta apasionante historia como es la liberación del campo. Bueno, más que apasionante la liberación, apasionante en sí lo que vivieron dentro Sí, claro, de sus rejas. Exactamente, pero ahí está la tragedia con nombres y apellidos y diciéndonos que no hay que olvidarlo, sino que hay que recuperar esa memoria de esas personas que no cometieron ningún delito, ellos no robaron a nadie, no asesinaron a nadie, su único delito fue votar democracia en unas urnas. Y cuando alguien inicia una pelea, tú te tienes que defender. Es normal, si yo me enfrento contigo, Jorge, y yo soy el que inicia la pelea, yo soy el provocador, es el que la ha iniciado y tú te tienes que defender, que es lo que hicieron luego a posteriori pues los republicanos, defenderse, porque sabían lo que se estaba cometiendo en Cádiz, lo que estaban cometiendo las tropas franquistas a medida que iban avanzando, que era matar a los concejales republicanos, a maestros que habían estado en la República, etcétera, a mujeres rapadas, pasearlas por las calles en carros para que se vieran la vergüenza pública y darle la famosa aceite de ricino, matar gente en las cunetas. Y esto lo veía mucha gente pues que estaban, por ejemplo, en Extremadura, que estaban en Cataluña, y a nosotros nos va a pasar lo mismo, pero tendremos que defendernos ante esto también, de ahí que tuvieran que coger las armas. Pero eso vino motivado porque hubo alguien que inició la pelea, que fue el provocador, y en este caso Franco y la Iglesia Católica, que no debe de pasar desapercibida, porque lo que vino después, esos 40 años de franquismo, se llamó nacionalcatolicismo. Parece que la Iglesia está metida en todo lo fregado, Fermín. Pues sí,
Pues desde luego, si Jesús de Nazaret hubiera bajado, como siempre digo, en esos momentos a la tierra, a esa iglesia que estaba por ahí merodeando y haciendo ese tipo de apoyos, pues seguramente los hubiera mandado a latigazos, como de hecho fuera los mercaderes del templo, ¿no? Porque para nada se estaban ciñendo a la figura de Cristo, ni mucho menos. Estaban tomando el nombre de Dios en vano, por completo. Pues con eso nos quedamos, Fermín. Ha sido un placer tenerte esta noche y nos vemos en otra ocasión. Pues muy bien, y como siempre decimos al final del programa, estos misterios documentados son historia, y la historia no es enemiga de nadie, todo lo contrario. Buenas noches, Fermín. Un abrazo, Buenas amigo. noches, un abrazo para todos. Como venimos haciendo desde largo tiempo ya, de vez en cuando sacamos a la palestra el monstruo que el ser humano lleva dentro. Ese ser sin piedad, sin empatía y que al parecer carece de cualquier emoción. Pero lo que más nos aterra, sin duda, es pensar que podamos conocer o convivir con alguno de ellos sin tan siquiera darnos cuenta. Porque todo cumple una cierta normalidad, unos ciertos cánones sociales, hasta que por motivos que no están del todo claro, se activa el detonante y es en ese momento cuando el asesino sale a la luz. Esta noche vamos a hablar de uno de ellos, quizás no el más polémico ni el más mediático, pero sí uno de los más enigmáticos. Para ello quiero que nos traslademos a principios del siglo XX, a una de las ciudades con uno de los índices más altos de criminalidad de todo Estados Unidos, ciudad bañada por el río Mississippi y uno de los lugares que albergan más leyendas e historias del mundo. Os invito a viajar a Nueva Orleans y que por unos instantes recorramos sus calles, conozcamos a sus gentes y formemos parte de esa música que lo envuelve todo, y que sintáis ese eco que llega de la lejanía, que nos habla de vudú, fantasmas y vampiros. Pero sobre todo os pido que no os despistéis durante nuestra travesía, o podríais perderos y quizás ser víctimas del asesino del hacha. Y nos trasladamos a principios del siglo XX para conocer más de cerca a este asesino que se esconde en la sombra. Y para acompañarnos en este viaje tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero y colaborador, Iván Mourin. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Pues resfriado. Bueno. Con este tiempo la he pillado. Sí, el que más o el que menos está recibiendo. Sí. Iván, el asesino del hacha. Pues es un caso de estos clases de asesinos que jamás se llega a saber quién está detrás, ¿no? Claro, habitualmente cuando hablamos de asesinos anónimos muy conocidos, asesinos en serie, siempre nos viene a la cabeza los más mediáticos, que sería Jack el Destripador o Zodiac, por todo, sobre todo el tema conspiranoico, ¿no?, que hay detrás. Pero hay uno, precisamente el hombre del hacha de Nueva Orleans, que lo que también lo hace enigmático y además atractivo es que los crímenes suceden en una ciudad que realmente está llena de misterios, Nueva Orleans, es decir, la cuna
de la reina del vudú, Marie Laveau, de la asesina en serie burguesa, Madame Delphine Lelogui, o de figuras como Papa Legba o los vampiros de Anne Rice. Pero sobre todo el saber que hubieron hechos realmente escalofriantes y reales, demostrables, que sumieron a la ciudad en un terror muy profundo, en un plazo de 1 año y medio. Porque esta persona actuó entre mayo de 1918 y octubre de 1919, además siempre utilizando un mismo método, que era agredir a sus víctimas con un hacha, que normalmente la cogía siempre de la vivienda de estas personas. O sea que el nombre no es el típico nombre que le pone la gente, ¿no? Porque deja volar su imaginación, sino realmente se le llama el asesino del hacha porque mataba con un hacha. Sí, además se dice que él transportaba una propia, un hacha e incluso un cuchillo o una navaja de afeitar, pero que si podía pues utilizaba la de la casa y además la dejaba en el escenario. O sea, en el primer crimen, porque fueron alrededor de 12 víctimas, afortunadamente no todas mortales, pero el primer crimen sucede la noche del 23 de mayo de 1918 al matrimonio Maggio, que es un matrimonio italiano, que tienen un bar y una tienda en la esquina de las calles Upper Lane y Magnolia. Y lo que hace esta persona es entra por la noche, rompe la puerta y mientras ellos están durmiendo les asesta un golpe de hacha y les corta la garganta, o sea, los degolla con una navaja de afeitar. Se descartó, sobre todo en todos los crímenes, que fueran robos, porque no se llevaba absolutamente nada. En el caso de los Maggio tenían $100 debajo del almohadón y no se los llevó. Pero es que además de dejar el arma, se encuentra a pocos metros de la entrada de esta vivienda un mensaje con tiza que pone Miss Maggio, refiriéndose a la mujer, velará esta noche como Miss Tony. O sea, menciona a otra persona, ¿no?, que posiblemente también fue víctima de este asesino. Iván, dos preguntas. Has dicho, la primera de ellas es, has hecho referencia a que normalmente el hacha la cogía de la vivienda de la víctima. Sí. Y si en este caso no había un hacha, ¿qué arma utilizaba? Y transportaba su propia herramienta. Por si acaso. Por si acaso. Y luego, Iván, para que la gente se haga un poco la idea, ¿cómo es ese Nueva Orleans de principios del siglo XX? ¿Es lo que siempre vemos en las películas? Gente por la calle siempre de fiesta, mucha alegría. Sí. Por un lado sí, porque tienen ese ambiente jovial, multicultural, se podría decir, y sí que es muy conocido, ¿no?, la festividad, pero también era una zona muy tórrida, con muchísima pobreza. Estamos hablando que todavía había esclavitud y que el mayor índice de población era gente negra. Era gente que además estaban utilizados, o sea, trabajaban en las casas en casas de gente con dinero como servicio. Y la verdad que además había un alto nivel de inmigración en general. O sea, por ejemplo, en los casos del hombre del hacha, se dice, una de las teorías, de que la gran mayoría de los crímenes podían tener una raíz racista, porque casi todas las víctimas son de origen italiano. Curioso. Iván, ¿a qué viene tanto misterio? O sea, ¿a qué viene tanto vudú, tanta magia en Nueva Orleans? Pues sobre todo a raíz de esta esclavitud, de esta gente traída de zonas como Haití o África, que traen su propia religión y que practican en los momentos en que se juntan, que los sirvientes se juntan, pues por ejemplo en la noche, y es el momento en el que pueden practicar, sobre todo con esta figura, con Marie Laveau, que es que nace en el siglo XVIII y que está considerada como la gran madre de la brujería vudú en Nueva Orleans. Y además hoy en día se le sigue haciendo tributo. O sea, a la lápida que tienen allí en el cementerio de Nueva Orleans se le entregan ofrendas de flores, de monedas, y se piden cosas a Marie Laveau para que se cumplan, a veces buscando un final positivo y en otras ocasiones no. O sea, que podemos decir que el pueblo de Nueva Orleans realmente es muy creyente en este tipo de
es creyente, es muy creyente, se sigue practicando, o sea, tienen tiendas especializadas donde se vende productos para brujería. Y luego, además, está todas las prácticas que se llevan a cabo, ¿no? El Día de los Muertos, la tradición de los funerales que se ven en las películas, que son reales, que son en el fondo una festividad también, acompañados de jazz, donde se mezcla la tragedia y al mismo tiempo una celebración, como que pasa el cuerpo pasa a una vida mejor. O sea, sigue muy activo. Cuando hablamos de brujería, en este caso, la imagen que me viene a la cabeza es la de esa figura fantasiosa de la que ya hablamos un día, que es John Catchman de Amityville. No sé por qué me ha venido esa imagen ahí cuando hablábamos de rituales, de vudú, de brujería. Bueno, a ver, la brujería está ahí en todas las culturas. Se manifiesta, ¿no? Cada vez de un modo diferente. Una de las figuras, por ejemplo, que mencionaba al principio y más significativas dentro, por ejemplo, del vudú haitiano y que está muy presente dentro de Nueva Orleans. Es más, o sea, por ejemplo, si recurrimos a la serie American Horror Story Coven, la tercera temporada, donde precisamente aparecen muchos de estos personajes, como el Hombre del Hacha o Marie Laveau, está esta figura de Papa Legba, que es el gran protector del mundo espiritual, que se aferra, ¿no?, al vudú, y que en muchas ocasiones pues se le relaciona en especial con la parte más negra de estos rituales, y no siempre es así. Bueno, hablando un poco ya, dejando a un lado un poco Nueva Orleans, ahora sí vamos a por la sangre, vamos a hablar ya en profundidad del Hombre del Hacha. Tú dices, Iván, que al parecer tenía una especie de bueno, que era como racista, que todas sus víctimas o casi todas eran italianas. Sí, eran de origen extranjero. Además, también otra de las teorías dicen que posiblemente también era misógino, porque también las víctimas, muchas de ellas, eran mujeres, y los hombres que eran atacados, la gran mayoría de veces, era por defender a estas mujeres. Pero son teorías, simplemente son teorías que están allí. Pero a raíz sobre todo de una carta que se publica el 13 de marzo, porque sí que hay incidentes anteriores donde incluso fallece un niño a manos de esta persona, pero en el diario Times Picayune, el 13 de marzo de 1919, se publica una carta que además recordará mucho a la carta publicada por Jack el Destripador, esta que se inicia con From Hell, desde el